Bienvenidos a este episodio de A Metro y Medio. Estoy feliz. Ustedes saben que cada uno de mis invitados tiene un propósito. Y el de hoy tiene raíces, tiene vocación y tiene un legado que dejar en esta sociedad. Así lo entendió hace muchísimo tiempo. Y para mí, más que un invitado, es un hermano. Yo voy a hablar con un hombre que me ha dado orgullo de compartir con él nuestra patria chica, de verlo crecer, de desarrollarse y de venir de una familia que sembró en nuestro pueblo. Porque hay personas cuya presencia no hacen ruido, pero dejan huella. Hay personas que entienden que la elegancia no está en la ropa ni está en la voz, sino que está mucho más allá. Está en la forma de caminar, en la forma de comportarse, en el respeto entre las personas, las palabras y el buen trato. Me refiero a más que un amigo y hermano, a un hombre que donde quiera que ha estado ha puesto en alto no solamente el nombre de nuestro pueblo Cotuí, sino el de la República Dominicana. Y yo me río muchísimo porque todo el mundo lo conoce por su nombre de pila, pero él es de los pocos que de la generación de nosotros tienen 3 nombres. Y si yo lo digo completo, ustedes no van a saber de quién hablo, porque todos lo conocen como Ever, pero es Ever Rafael Tobías Reyes Herrera. Mi amigo, gracias por estar aquí. Gracias. Por sacarte del protocolo que te acompaña a diario para una conversación que yo creo que debe servirnos a todos. Gracias, amiga y hermana Ana Mercy. A Metro y Medio. Estamos aquí, de verdad que sí. Un honor porque esta es, y lo puedo dar como primicia, la primera entrevista pública que doy aquí en Santo Domingo. ¿Es verdad? Esta es la primera entrevista que yo doy aquí. Sí, y la gente no sabe que yo andaba atrás de ti, no tú atrás de mí. Y mejor hacerlo contigo, una embajadora de nuestro pueblo, que verdaderamente yo también he seguido tu trayectoria. Eres una fajadora, eres un ejemplo para todas nuestras mujeres cotuizanas. Muchas de verdad, gracias. Y son muchas las personas que te siguen, muchas las personas que te valoran. Yo también soy un admirador tuyo, siempre nos llamamos de vez en cuando, ¿verdad? Para darnos ciertos consejos, para tocar algunos temas propios de nosotros. Y eso yo lo valoro mucho porque uno también saca ese tiempo de afecto y de amor, que es el que nosotros siempre nos hemos manifestado. Y mira que a veces nosotros en el medio de tantas responsabilidades nos podemos distanciar momentáneamente, y el encontrarnos siempre va a ser el mismo cariño, el mismo respeto, porque a veces cuando lo hacemos de manera personal, el trabajo viene y nos une, nos pone en el lugar indicado. Claro, porque no son los designios de nosotros, sí, sino que dentro de nosotros o en el medio de nosotros está Dios. Que es la parte más importante. La parte más importante, y a veces no es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Los planes que tú tienes están en tu cabeza, pero los planes de Dios son otros. Y aprender a tomar la decisión y entender cuáles son los planes de Dios. Quizás esa es la parte más difícil del hombre. Sí, porque muchas veces eso va en contra de lo que tú tienes en tu esquema, pero el esquema de Dios es otro. Y es perfecto. Y es perfecto y es para bienestar. Mira, Ever, antes de comenzar esta conversación, que dicho sea de paso comenzó muy bien, porque comenzó con Dios en el medio. Como debe ser. Y aunque nosotros, porque lo he visto en la distancia, tenemos quizás religiones diferentes, tenemos algo en común, y es esa creencia y esa fe en Dios, que es importante. Correcto. Yo quiero que nuestros televidentes y los que nos escuchan sepa que este hombre tiene una trayectoria en el protocolo envidiable, en un tema que en la República Dominicana en los últimos tiempos, aunque tiene muchos expertos, es un tema que quizás era en otras generaciones era más tomado en cuenta. Correcto. Y se practicaba muchísimo más. Sin embargo, al día de hoy se ha extendido no solamente a la formación de hogar, a la formación profesional, sino que traspasa fronteras, porque los estados tienen un protocolo. Ever ha estado en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Junta Central Electoral, en la Vicepresidencia de la República, en el despacho de la Primera Dama, y hoy es el encargado de protocolo del Tribunal Constitucional. Así es. Y yo quise hacer ese recuento para que nosotros podamos comenzar hablando de tus raíces en esa área y ese camino que tú has tenido que recorrer, porque yo mencioné instituciones
que no tienen nada que ver con el gobierno. O sea, tú has estado en diferentes periodos gubernamentales y en diferentes partidos. Y yo quiero saber, ¿quién eras tú antes de todas estas experiencias del título de abogado, del título de locutor, de ese padre de familia ejemplar y de todas esas funciones? ¿Quién era ese niño que vivía en Cotuí en aquellos tiempos y que tenía sueños y metas por alcanzar? Bueno, lo primero, que yo no tenía quizás esa parte de conocer lo que era el protocolo de Estado hasta que llegué aquí a la capital, y fue en mi segundo trabajo cuando llegué al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en Cotuí yo simplemente fui un hijo de dos humildes maestros de mi pueblo, la profesora Mamín, como bien se le conocía, Valentina Herrera, y de Rafael Reyes, cariñosamente Chavo. Y por eso yo siempre digo que yo soy el hijo de Chavo y Mamín, que es una manera de conectar con las personas que son de nuestro pueblo y que me conocen así rápido. Pero yo siempre estuve muy enfocado en los consejos que mi papá y mi mamá constantemente a mí y a mis hermanos vivían dándonos. Muchas veces con la vara en la mano cuando uno se salía de control, ¿verdad? Pero otras veces viéndolo a ellos predicar con el ejemplo. Y yo vengo con ese enfoque de ver esos dos espejos, Chavo y Mamín, mi papá y mi mamá, que pertenecieron a la pastoral familiar, que eran consejeros de cursillos de pareja, que pertenecían a varios componentes dentro de la Iglesia Católica. Y mi hogar fue un hogar alegre, porque mi mamá fue una mujer de servicio y mi papá un hombre muy medido y muy sobrio, y había como un equilibrio entre la alegría y lo formal, ¿verdad? Estaba ese equilibrio. Mi casa era una casa llena de muchas amistades de ellos. Mi casa era una casa de consejeros, porque muchas parejas en el noviazgo y después de haberse casado, cuando estaban desequilibrados, había cualquier problema que necesitaban algún consejo, llegaban donde mi papá y mi mamá a pedir esos consejos sabios para mantener esos hogares. Y eso yo lo veía. No era que participaba de la conversación, pero sabía las funciones que ellos tenían, y siempre las parejas daban testimonio y nos decían qué papá y qué mamá tan bonito tú tienes, qué consejero. Y eso yo lo pude ver el día del fallecimiento de mi mamá, la multitud, cómo fue que la despedimos, el caso de mi papá también, que falleció el año pasado. Y yo me quedé con todo eso y subí para hacerle honor al nombre de ellos dos. Y por eso tú has podido ver que yo me he mantenido en el Estado por tantos años, y es porque yo le hago honor a ellos. Y no me gustaría verme nunca envuelto en un escándalo, no me gustaría verme envuelto en situaciones que yo pudiera deshonrar la memoria de ellos. Lo que fuimos de una generación en Cotuí, conocimos a Mamín. Correcto. Y había que respetarla, quererla. Fue una profesora de muchas generaciones que nos permitió a muchos de nosotros tener un contacto directo, quizás menos que con tu papá, pero en ese tiempo, en esa generación, había un respeto porque los padres se conocían. Y un maestro, un profesor, tenía todo el derecho de llamar la atención, y cuando tú no hacías caso, ya tú sabes, porque ese mensaje llegaba directo a tus padres. Correcto. ¿Qué valores te inculcaron ellos, sembraron en ti, que hoy tú puedes, no solamente florecen en ti, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional? El valor del amor, de la honestidad, de la lealtad, del respeto. El valor de saber que nosotros en esta tierra tenemos un pasatiempo, y este pasatiempo para unos puede ser un poco más extendido, para otros más largo. Y dejar un legado, así como ellos lo dejaron, es lo que es mi mayor inspiración. Ese valor que mi mamá se desvelaba por ayudar a las personas. A mí me encanta ayudar a las personas, pero lo hago en silencio. No me gusta divulgar las obras que yo hago en favor de mis amigos. Porque según la palabra de Dios,
que es donde más se aplica lo que hace tu mano derecha, no tiene que que saber no se sepa no lo sepa la izquierda. Entonces, yo equilibro eso, siempre recuerdo, me voy a las escrituras, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? ¿Qué haría yo? Y yo trato de poner algunas cosas para que salga bien. Y yo me manejo de esa manera. Yo creo que da resultado. Yo creo que el mantenerse uno por tanto tiempo en estos ambientes, que uno sabe que traen muchas dudas y ponen en tela de juicio lo que uno es como ser humano, solamente tú te defienden tus principios y tus valores. Así es. Los principios y los valores a mí me han abierto muchas puertas, porque yo no tengo que andar a escondidas, yo no tengo que hacer cosas por detrás. Yo simplemente soy lo que soy, y eso lo aprendí de mi papá y de mi mamá. La generación de nosotros fue muy distinta. Así es. Nosotros quizás no teníamos lo que hoy, los avances tecnológicos, la comunicación, la oportunidad que tiene esta generación. Tú has trabajado en el Estado Dominicano por 30 años. 30 años. Acabo de dejar caer tu cédula. Se cayó la mía también. Sí. ¿Fue ese siempre tu plan? ¿Tú saliste de Cotuí con la idea de hacer el trabajo que por tantos años te ha mantenido? ¿O fue la vida que te fue conduciendo a convertirte en ese hombre de Estado para trabajar un renglón tan importante para las funciones a nivel de Estado como es el protocolo? Mira, a veces cuando uno está disertando y transmitiendo como lo estamos haciendo ahora y nos ven quizás bien presentados, las personas no saben que detrás de nosotros hay un rosario de situaciones. Y yo, por ejemplo, yo tengo el orgullo de decir que cuando yo vine aquí a Santo Domingo por primera vez, yo no vine directamente a casa de familiares míos, yo vine a la casa de unos amigos. Y ese amigo era compadre de mi papá, y tú tienes que conocerlo. La casa de Héctor Santana y Mercedes Morel Mecho, claro, los padres de Hanser. De Hanser, el actor sí. y cineasta cotuizano de nosotros, muy conocido. Muy conocido. Hanser y sus hermanas, Hanser era más tranquilo, porque Hanser ha sido el único ser humano que yo recuerde de mi infancia que ha apostado al cine. Correcto. Porque correcto. Sus hermanas, ¿tú te acuerdas un tiempo que se puso de moda los grupos de baile? Uh-huh. En ese momento eran sus hermanas, no Hanser. Hanser fue la persona de mi generación que yo la vi apostando al cine siempre. Yo quiero que tú sepas que el primer cine infantil que se hizo en el barrio lo hicimos Halsen y yo. Y por eso te lo digo, porque sí. Yo recuerdo que él hablaba de eso. Y yo decía, este muchacho, claro. Y vino a estudiar, esto llegó a parar en loco, porque el cine aquí no tenía en realidad esa proyección que tiene hoy. Nosotros lo que veíamos en Cotuí fue La Mochila Azul. Mira, su padre Héctor, cuando pierde el trabajo en la Rosario Dominicana, puso un puesto de botella en el garaje de la casa. Y entonces, en medio de todas esas cajas de botella, nosotros de noche pudimos poner como un monitor de un VHS en aquel tiempo, que era lo que se usaba, y ahí proyectábamos películas que eran alquiladas en no recuerdo cómo se llama esa, que era de Victoriano Rincón, creo que era, que se llamaba la casa de alquiler de películas. Que estaba después de la escuela primaria. Frente a la escuela primaria. Y entonces, Halsen y yo dábamos... ¿Y ustedes cobraban por presentar esa película? Sí, un mínimo creo que era de 5 centavos en ese momento. Yo creo que tú no hiciste la película que se hacían con los soldaditos. Correcto. Que era una caja de zapatos, le poníamos una hoja en blanco y con la vela ellos peleaban. Exacto. Nosotros lo hacíamos con soldaditos y ustedes lo hacían con mariquitas. Con mariquitas, claro. Yo lo recuerdo como ahora. Entonces, esta generación no sabe lo que es eso. No. Y la generación de nosotros disfrutó de una infancia sana. Y creativa. Sí. Porque nosotros sacábamos de abajo de donde no había. Sí. Y eso lo hacíamos Halsen y yo, y me recuerdo como ahora. Nosotros tuvimos una infancia muy, muy bonita, pero para volver al tema, cuando yo llegué aquí, hubo un momento que cuando yo salí de la casa de ellos y vine a vivir aquí con mi hermano Felo, hubo un momento que yo tenía el orgullo de no llamar a mi papá y a mi mamá, siendo 6 hermanos, y los padres siempre están prestos para ayudar, pero a veces yo estaba sin dinero y yo no le pedía, yo no lo llamaba para no darle ese tormento y no mortificarlo. Dicho sea de paso, en muchas ocasiones, a varios guagüeros y
choferes de carros públicos, yo tuve que pedirle bola para llegar a mi casa viviendo en la San Vicente de Paúl. Mi mamá me llevó un día a la parada y le dijo a los choferes, cuando ella llegue al 9, con o sin dinero, tráiganla a la puerta de su casa que yo resuelvo. Y eso, la generación de nosotros no daba tormento. No llamaba, dije, mira, se me acabó la comida. Una vez llamamos a mami y le dijimos, mira, cualquier cosa que nos pase, era que la pica pica del locrio de la cena, después que nos comimos el locrio, nos dimos cuenta que estaban vencidas. Claro. Y ya tú sabes la preocupación de mami. A las 7 de la mañana ese teléfono sonando, que si estábamos bien. No. Porque no era como ahora, que había esa comunicación fluida. Así es. Cuando tú viniste de Cotuí a la casa de ellos, porque Felo, tu hermano, es de mi generación, jugábamos voleibol en el mismo club por mucho tiempo. Así es. Y de verdad que él él tiene una personalidad tan diferente a la tuya, porque nosotros nos pasábamos horas riéndonos. Jocosa, tú no te imaginas. Esa formalidad con la que yo a veces te veo y me acuerdo de Feo, yo digo, tan diferente los hermanos, y a veces la gente no lo entiende. Dios tú te crías con 6, 7 hermanos, en mi caso yo me crié con 2, pero al final todos somos diferentes y eso es por la personalidad. Pero cuando tú viniste aquí a la capital, tú no viniste a estudiar protocolo. Yo tengo entendido que tú dijiste que querías ser guardia. No, sí. Yo duré 1 año y medio en la Academia Militar Batalla de las Carreras. ¿Y qué pasó? Me dieron de baja. ¿Cómo así que te dieron de baja? Sí, fíjate, tú sabes que yo fui con la ilusión porque en ese momento muchos amigos del pueblo, allá se creó como una efervescencia en nuestro pueblo. Yo tengo muchos amigos cotuizanos de los que me siento muy orgullosa siendo militares. Claro que sí, entonces... ¿Tú creías que tú eras de eso? No, y creía que daba también. Ajá. Y yo creía que daba porque yo jugaba mucho béisbol y yo entendía que la academia nada más era ejercicio y hacer eso, pero al final... El sistema de aquel entonces yo no me podía adaptar. ¿Dónde estaba la batalla de las carreras? No, igual en la carretera Mella. En la misma, San Isidro, la de San Isidro. Sí, claro. Porque tú querías ser aéreo. No. Lo que pasa es que estaban juntas las dos instituciones. ¿Y qué tú querías hacer, Ever, ahí? No, guardia. Guardia. Pero salir como oficial. Pero oficial ¿en cuál de las tres? ¿El ejército? El ejército. El ejército. En el ejército. Okay. Porque ahí solamente estaba el ejército y la fuerza aérea. Y la fuerza aérea. En ese momento. ¿Y en qué momento fue que se dieron cuenta que tú no dabas para eso? No fui yo solo, fuimos muchos. Porque cada cierto periodo que termina un ciclo de estudio, se dan los exámenes y todo eso. Si tú pasas las pruebas, pues tú continúas para el próximo semestre y así sucesivamente. En el primer año tú no diste para nada. No, el primero todo muy bien, pero en el segundo, con todos esos ejercicios, un fleje como de 116 libras, porque estaba súper flaco. No, porque en esa época, éramos flacos. Pero no era yo solo, porque yo no lo digo como una excusa. Lo digo con orgullo porque sí le puedo dar gracias a que ese tiempo que yo pasé allá, la disciplina inculcada, hoy yo la aplico y me ha dado resultados. Dicho sea de paso, una gran cantidad de esos altos militares que hoy son generales y coroneles, estuvimos allá y compartimos escenario. Pero ¿qué pasó? Que ellos me vieron desarrollar en el ámbito público y nos tendemos las manos, nos ayudamos y ellos han visto mi trayectoria, cómo yo me he manejado. ¿Tú podrías decir que esa ha sido la base que te ha ayudado a convertirte en el profesional que tú eres hoy? Yo estoy al 100%, aparte de los principios y valores de mi hogar que me inculcó mi papá y mi mamá, puedo decirlo a mucha honra de yo que te lo sí. digo porque, por ejemplo, y me imagino que lo has visto en tu hermano Felo, nosotros crecimos en una disciplina deportiva. Correcto. Y fuera de lo que yo aprendí en mi hogar, yo hoy puedo reconocer lo que ha servido para mí la disciplina del voleibol. Así es. El jugar en equipo, el saber cuántos entran a la cancha, cuántos pases hay que dar, en tener esa disciplina que me la inculcó Pachiro. Claro. Donde quiera que esté el doctor Félix Acosta, creo que ejerce en Ocoa. Un gran ser humano. Un gran ser humano y para mí siempre un instructor nato. Así es. Pachiro me forzó a leer. Me decía, ¿cómo dice ahí? En grandes palabras, que tú sabes que en los pueblos no es lo mismo si tú no tienes una disciplina. Y hoy yo digo que soy el fruto de lo que esa disciplina deportiva y me inculcaron en mi casa y en la escuela de esa época. Los guardias tienen horarios.
tienen que arreglar su cama, Claro. tienen un orden para cada cosa. Cada cosa. Eso es hoy un reflejo del protocolo que tú has podido ejercer en tantas instituciones por tanto tiempo. Sí, en parte sí, claro que sí. ¿Conoces los dos protocolos? Porque el protocolo militar Sí, claro. es uno y el protocolo que usamos nosotros es otro, y el protocolo de Estado. Yo te puedo decir que el protocolo que a mí más me gusta es el protocolo militar, por una razón. ¿Por cuál? Porque en el protocolo militar hay consecuencias, pero el protocolo militar tiene la particularidad de que todos sus oficiales conocen sus normas y saben la posición que le corresponde. O sea, tú nunca vas a ver a un militar pasándole por encima a otro. Ellos aplican el protocolo totalmente, en totalmente, todo. Por eso es que tú ves que ellos hacen como el saludo y como que esperan su momento. Totalmente. Ellos yo he visto guardias que le hacen el saludo a un oficial o a un superior, como dicen ustedes, y se para en atención y espera como el momento hasta para dar un paso. Es correcto. Eso es su protocolo. Eso es parte de la disciplina militar. ¿Tú no has podido hacer protocolo para guardias? He tenido que compartir escenarios donde hay autoridades militares y claro que sí, que se aplica. Pero en una institución militar, por ejemplo, en una de Fuerza Aérea, Ejército, la Marina, que tiene otro nombre. Sí, por lo general casi siempre cuando he participado siempre es con autoridades civiles. Porque los cuerpos castrenses también tienen sus departamentos de protocolo, que lo ejercen a nivel interno para sus actividades. Yo he estado en sitio y como mira, todo el mundo está sentado y llegó un señor de un momento a otro que tú a veces estás ahí y tú ves como todos los militares se paran al mismo tiempo, aún esté vestido de civil. Sí, porque eso es disciplina. Eso es disciplina. ¿Hay disciplina en el protocolo normal, común y corriente a nivel de gobierno? Sí, claro que sí, para eso estamos nosotros. Nosotros estamos para orientar, para ilustrar a esas autoridades que, ¿verdad?, desempeñan una función específica y nosotros nos convertimos en los ojos de ellos cuando salimos a las actividades. Por eso, cuando un protocolo va a una actividad determinada, debe de estar 2 horas antes, por lo menos, para que pueda empaparse de todo lo que va a acontecer, cuál es el programa, qué tiempo dura el programa, cuáles son las autoridades que asisten, qué lugar le corresponde a la autoridad con quien tú trabajas, qué figuras de importancia están ahí, por dónde vas a entrar, dónde están, si hay una sala de estar para descansar previo al evento. Y así son muchos detalles que a veces el que está afuera no lo puede percibir. Pero sí, eso nosotros lo trabajamos en un tiempo récord e informamos a las autoridades de todos los pormenores. El protocolo es estricto, sí, bajo líneas, reglas, disciplina y mucho conocimiento. La voz, el silencio y el silencio que habla. ¿Cómo tú, abogado, periodista, locutor, cómo se puede convivir con todas estas versiones de un ser humano en el ejercicio del protocolo? Porque hay que tener medidas que los periodistas a veces no tenemos. Uh-huh. Hay que tener tranquilidad que los abogados en la justicia no la tienen. Y hay que tener una voz que a veces habla en silencio, que los locutores pueden ser que no sepan administrar. Esa voz silente debe de ser el conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento de lo que haces, tú infringes respeto y no te pasan por encima porque las personas dicen, él sabe lo que está diciendo. Y uno lo da a demostrar todo eso. En el caso de la profesión de la abogacía, yo separo una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque yo me he dedicado más a lo que es el protocolo de Estado y me he empeñado mucho en ayudar a muchas generaciones ahora en un protocolo moderno, porque el protocolo va sufriendo cambios. Sí. O sea, las tradiciones, los usos y costumbres están ahí. Nos formaron y nos enseñaron y nos dejaron una plataforma para nosotros ejercer protocolo, pero con el pasar de los tiempos, nuestro país debe de ir acorde con otros países que se han venido formando, que tienen muchas normas escritas en materia de protocolo. Y a eso yo aspiro. Yo aspiro a que nosotros podamos tener bases escritas, legales, ¿verdad?, en donde podamos caminar todos en una misma dirección, porque eso nos educa, nos hace conocer, avanzamos en materia de protocolo
Y así las instituciones tendrán un mejor lineamiento a la hora en punto de verdad de que cuando hagan sus actividades, pues todas estén encaminadas en una misma línea. Sin embargo, yo tengo que decirte que este pueblo, que es chabacano, Ajá. alegre, contento, cuando le hablan de protocolo, lo encasillan en normas frías, rígidas y distantes. Y a veces ni siquiera lo entienden cuando pasa con políticos en actividades que mantienen un programa en específico. Y nos perdemos, no entendemos la diferencia entre el protocolo y la etiqueta social. Sí. ¿A dónde está el límite de una y la otra? Lo que pasa es que el protocolo se encarga más de hacer cumplir las normas en los distintos ceremoniales. La etiqueta tiene que ver más con tu comportamiento, con tus valores morales, donde tú lo pones de manifiesto en el momento que tú tienes que gesticular, en el momento que tienes que hablar, en el momento que te vas a sentar a una mesa, cuando estás en un almuerzo, en un desayuno, en tu manera de dirigirte al otro para saludar. Eso es más etiqueta. Ahora, el protocolo de este tiempo es un protocolo muy operativo y muy técnico, porque el protocolo de este tiempo quiere arrojar resultados, o sea, resultados en donde la imagen institucional es el protagonista número uno y con la institución, su incumbente o los incumbentes de las distintas instituciones. Entonces nosotros tenemos que trabajar para darle garantía a que la imagen institucional pues siempre pueda estar en un lugar fresco, que pueda ser bien percibida y aceptada al público que observa desde afuera. Y entonces, ¿cómo tú logras equilibrar esa solemnidad del evento con esa calidez humana que hay que tener? Porque te he visto en actividades donde no solamente están los ejecutivos o los oficiales o el jefe de Estado, también hay un público. Correcto. Que está presente, que quizás no conoce ni de normas, ni de protocolo, ni de distanciamiento, y no puede ser que en determinado momento no entienda. Eso es normal. Uno podría decir que hay casos que son aislados. Y verdaderamente, como tú lo dijiste en principio, a veces no es que no lo entienden. No es que quizás una autoridad pueda hacer las cosas por placer y por fallar. Y para eso estamos nosotros, los de protocolo. Lo que sí debe de haber es un liderazgo. Y ese liderazgo lo deben de tener todas las instituciones, teniendo un buen director o encargado de protocolo. Eso yo lo he tratado de llevar en los terrenos y en las instituciones donde he estado. Y ese liderazgo hago que los demás puedan ver en mí cómo yo me manejo, cómo yo trabajo, cómo yo trato a mis compañeros de trabajo, porque yo no es que me lo creo, sino que yo le doy valor a las personas, tanto a los que trabajan conmigo como a las personas que me observan. Qué bueno que tú tocas ese tema. Aquí, en los últimos tiempos, hay una discusión en el organigrama de instituciones del Estado, dónde debe estar el protocolo. Por años, cuando tú ves el organigrama de cualquier institución o ministerio, el protocolo queda debajo, debajo, como una rama, como una área del Departamento de Comunicación. Está el encargado de comunicación y de ese organigrama se desprende el encargado de prensa, de relaciones públicas, de protocolo, y en una organización mucho más moderna y actualizada, el gabinete de prensa digital o de redes sociales. En otras instituciones, cuando tú ves el organigrama, el protocolo tiene una flechita arriba que sale directamente desde el ministro o el director ejecutivo. ¿Cuál es el lugar que le corresponde al encargado o al director de protocolo? Mira, hay instituciones que tienen dirección de protocolo. Hay otras que es un departamento dentro de la dirección. Y hay otras que tienen cargos dentro de comunicación. Hay unidades de protocolo. Todo depende de cómo esté el organigrama institucional de cada una de ellas. Desde ahí es que hay que partir.
Lo que pasa que, por ejemplo, en materia de protocolo, que es la parte que yo más he venido desempeñándome, en materia de protocolo, cuando nos ponemos a pensar, ¿tú conoces algún licenciado en protocolo? No. Eso es lo que pasa. ¿Tú sabes cuál es mi referencia? Cuando hablamos de protocolo en Palacio, vamos a suponer, en el tiempo que tengo trabajando, a mí me llega a la cabeza Blandino. Sí, una autoridad, una gloria del protocolo nuestro. Se convirtió en eso, sí, en una autoridad. Sí. Y tú lo tenías, lo que somos ya con un poco más de tiempo en el ejercicio periodístico, y tuvimos que ir a Palacio por H o por R, lo vimos como referencia. Pero también aquí hay una persona, apellido Lama, no recuerdo su nombre, que fue el primer libro de protocolo que cayó en mis manos. Eso es, eso es Diplomacia Contemporánea. Que es algo así que habla Lama. Exacto, que habla un poco de protocolo. Habla un poco de protocolo, y se utiliza en las universidades para dar esa clase. Para los que estudian relaciones internacionales. Es un libro y un manual de consulta que tenemos ahí. Pero para volver al tema, yo te decía, por lo general nosotros, para poder avanzar en materia de protocolo, los que hemos venido trabajando en estos ambientes, hemos tenido que salir fuera a buscar algunas certificaciones internacionales para formarnos en materia de protocolo y que eso sea parte de nuestro currículum. Porque aquí no hay. No. La Cancillería no tiene esa... Sí, la Cancillería tiene el INESDI. INESDI. ¿No tiene formación en protocolo? Sí, claro que sí que la tiene. Da los cursos de capacitación a requerimiento de instituciones que lo solicitan. Pero lo que pasa es que el protocolo nuestro, el de este tiempo, es un protocolo que es de mucha acción. Y es un protocolo que el protocolo público converge mucho ahora con el protocolo privado y se mezclan uno con otro. Que son dos protocolos muy distintos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Los que tenemos mucha experiencia trabajando en materia de protocolo, lo tenemos porque nos formamos con una gran cantidad, o 2 o 3, directores de protocolos que son muy conocidos o fueron muy conocidos en este país, y nosotros tenemos esos conocimientos. El protocolo de nosotros, proviene del derecho consuetudinario, un derecho que es la práctica del día a día en la sociedad. Entonces, cuando tú aplicas todo eso, esas normas se convierten prácticamente en normas que son obligatorias, pero no escritas, porque no están escritas, no es una ley positiva, pero nosotros la aplicamos como norma porque debe de haber un orden. Y protocolo, cuando tú lo llevas a la máxima expresión y a la mínima expresión, protocolo es orden, y el orden abarca demasiado en materia de protocolo. Sí, pero yo tengo esa confusión. ¿Debe ir debajo del ministro o del director general, o debe permanecer en el área de comunicación? Debe de estar momentáneamente en donde está concebido en el organigrama, porque ya ahí tendría que entrar, entiendo yo, el Ministerio de Administración Pública, que diga esto tiene que regirse de esta manera. Pero lo importante no es verlo desde el punto de vista si está arriba o está abajo, sino que le den el valor. Ver correctamente y verlo desde el punto de vista funcional. Funcional, cuando te digo que nosotros debemos de preocuparnos cada día de formar más a esos muchachos y muchachas que están en las distintas instituciones públicas y privadas haciendo protocolo. Yo creo que sí, y tú sabes que era una de mis interrogantes era esa, porque no por la amistad que nos une, sino porque en el área que yo estoy, cuando tú tienes personas que tienes que guiar, hay que leer, hay que tener conocimiento y hay que hablar con base. Correcto. Y no todo el tiempo tú puedes llamar, preguntarle a ChatGPT. Tú tienes que aplicar la trayectoria de lo que tú has visto. En una de mis mentorías internacionales decía el mentor que los pueblos que se mantienen apegados a sus tradiciones no evolucionan. Tú y yo somos de campo, tú y yo sabemos que nosotros tenemos unas tradiciones que han permanecido por más de 500 años en el área de nuestro pueblo y que nosotros la valoramos. Pero con lo que yo te acabo de escuchar a ti, entonces tengo que darle un poco de razón, porque él lo hablaba en el ámbito personal, en el crecimiento personal, porque tú dices que el protocolo es una evolución, o sea, esas reglas y tradiciones están ahí, pero el protocolo ha tenido que ir evolucionando para poder sobrevivir y mantenerse. Sí. Claro. Entonces, eso es lo correcto. Ahora bien, el protocolo comienza en las casas.
Sí, claro que sí, claro que sí. Y aquí eso parece que se ha olvidado. Claro. Luego pasa a las escuelas. Y de ahí entonces nosotros vamos aprendiendo normas. Claro. Tú tienes esa formación personal. Por ejemplo, yo te llamo, Ever, mira, yo quiero un entrenamiento o una mentoría porque yo entiendo que debo aplicarla a mi trabajo o al rol que estoy desenvolviendo ahora en tal o cual medio, por lo que sea. Tú tienes esa mentoría especializada de ese protocolo Flash que hay que dominar. Claro que sí, porque ya la experiencia y el tiempo te pone a que tú tengas que ejecutar. Por ejemplo, a mí me llaman muchos amigos y amigas de otras instituciones pidiéndome asesoría. Se les presentan situaciones y cuando yo les doy una panorámica de lo que pudiera acontecer y cómo se debe manejar, luego me llaman y me dicen, wow, pero óyeme, si no hubiese sido por ti, no salgo a camino. Me lleva quien me trajo. Correctamente. Pero y más cuando los eventos son internacionales, porque ahí voy. Las reglas de protocolo que podemos tener en República Dominicana, ¿son las mismas cuando tú vas a otro país o tú tienes que ceñirte a las de ellas? Ahí lo has dicho. Cuando nosotros salimos, tenemos que adherirnos al protocolo del país receptor. Esa es la norma. ¿Cómo se hace eso? O sea, tú haces una evaluación ante, por ejemplo, Ever, le toca al magistrado ir a Estados Unidos. Tú haces un contacto previo con el protocolo. Se hace contacto previo siempre con el protocolo y se hace ese contacto previo a través de la embajada nuestra que nos representa allá. Que ya sabe cómo se maneja. ¿Cuál es la norma? ¿Cómo se rige todo? Para entonces nosotros hacer eso extensivo con ese levantamiento que se hace de recorrer mediante la agenda que se va a agotar todo lo que va a acontecer. Y esto es lo que va a salir a uno poner a conocimiento con las autoridades que uno trabaja. ¿Qué es lo más chistoso que a ti te ha pasado en protocolo? ¿Y en qué área fue? Lo más chistoso. Hay muchos momentos, así no... Que tú recuerdes así, por ejemplo, aquí todo el mundo sabe que Leonel Fernández como presidente era un hombre así como cuadrado, igual como los PLDistas, Danilo también, pero Hipólito no. Hipólito te voceaba desde la mesa principal de una actividad y sin embargo el presidente Abinader es más comedido, más circunspecto, de toda la gente. No mencione nombres porque yo porque no ha sido con ellos. Yo no quiero mencionar nombres para que después tú no vayas a tener problemas. No. Pero ¿cuáles son esas cosas más chistosas que tú has tenido que manejar y cuáles han sido los problemas que tú has tenido que resolver? Chistosa mía fue que tenía que llegar a una actividad temprano a hacer protocolo y salí tan rápido que cuando llegué al lugar que abrí el carro para ponerme la chaqueta me quedó en la casa. En tu casa. ¿Y ustedes siempre tienen que andar así como de negro? Fúnebre. No de negro, pero sí con colores sobrios para hacer el protocolo, para hacerlo. Pero el protocolo parece como que parecen mozos a veces, siempre andan de blanco y negro. ¿Por qué? No sé, bueno. Son normas. Por lo general el protocolo debe de ir siempre con colores oscuros. Pero ya en estos tiempos, antes el protocolo era el negro, por ejemplo, la corbata negra, la camisa blanca y el traje negro, o un azul marino. Parece como que iban para una audiencia. O un gris, correcto. Pero ya eso ha cambiado mucho. ¿Ustedes tienen que pasar desapercibidos? ¿En qué sentido? O sea, la gente ve al ministro portándose bien, que cómo tiene que pararse, pero la gente no tiene que saber que tú has hecho el trabajo antes o que tú estás de frente haciéndole las señas. Es que protocolo no es el protagonista. Nosotros trabajamos para los protagonistas, para las personas que trabajamos. ¿Se entiende eso en el país? Que estar, sí, hay muchos que lo entienden. Nosotros tenemos que estar, como dicen ustedes, los comunicadores, tras bastidores. Nosotros organizamos para que nuestras autoridades sean quienes nos representan a nosotros. Ellos son los protagonistas. Tú sabes que yo siento que el protocolo de verdad ha evolucionado, pero hay un sitio donde a mí me llama la atención los cambios en el protocolo. Es en el Palacio Nacional. ¿Hay cambios tan drásticos que cualquiera puede percibirlo? ¿O es que el protocolo moderno nos lleva a estos nuevos cambios que se pueden ver en actividades en el Palacio? Yo lo veo desde el punto de vista de que ya el protocolo ha crecido mucho, hay muchos exponentes del protocolo. Y como es normal, siempre se hacen cambios y ajustes en las distintas instituciones y cada quien tiene su persona para que le lleve. Lo que sí yo quiero
y abogo por eso, es para que cada día nosotros trabajemos más en formar a los diferentes equipos que están en las distintas instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, yo soy de los que dice, como dice la palabra, hay que dar para recibir. Y por ejemplo, el pasado 3 de febrero, del 3 al 8 de febrero, yo di una capacitación gratuita a través de mi plataforma de YouTube. Pero yo la vi en las redes también. Sí, creo que estaba en Facebook y en Instagram. Sí, yo le di publicidad, ¿verdad? Y lo hice gratuito. Y la gente me decía, ¿y tú no piensas cobrar? Digo, no, es que a veces la satisfacción está en dar más que recibir. Y hay muchas personas que confían en mí, que valoran mucho lo que yo hago. Y yo dije, yo tengo un compromiso moral y social de darle a esas personas mi conocimiento. Y tienes un compromiso con el talento que Dios te dio, porque lo único que Dios nos exige cuando nosotros logramos identificar nuestros dones y talentos es que lo compartamos con los demás. Que sí, claro a mí me sí. gustó, qué bueno que trajiste ese tema a colación, porque nosotros vivimos en un mundo tan rápido que a veces se nos olvidan las normas y las reglas. Yo soy una abanderada de los detalles. Y a veces nos podemos confundir en el protocolo que se mantiene en la casa, en el comportamiento y en el protocolo que se exige. Y yo te he visto hablar de unos temas que de verdad yo tengo que entrar. Y a veces yo no lo puedo leer en el instante, gracias a Dios que me llegan también por WhatsApp, en donde tú hablas de el papel de la pareja, el papel del matrimonio, las personas que son solteras, cómo se debe comportar en un funeral, cómo debe comportarse ante determinada situación. El protocolo de Estado, que es un protocolo muy riguroso, también se deriva un protocolo personal o un protocolo de familia o un protocolo social que aquí no todo el mundo lo practica. En tus escritos tú eres muy directo y llano en unas palabras que se entiendan, y yo quiero que la gente que está viendo este episodio tú les puedas hacer como un recuento de si usted tiene, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo mío. En mi casa yo uso monograma, yo uso iniciales, yo uso una sola letra. Y eso lo puede ver la gente cuando yo uso mis broches. Yo tengo mi inicial, yo tengo mi monograma de casada, pero yo tengo mis iniciales de soltera, mi monograma de soltera. Pero es porque a mí me gusta, yo lo he estudiado, sé lo que significa. Pero otras personas entienden que eso es una vanidad, que eso no es protocolo, que eso es una simple... No, eso es una etiqueta social que tú la tienes que aprender a manejar. Cuando tú haces esos escritos, para la gente común que te ve en Facebook, que te ve en Instagram, que puede verte en YouTube, ¿cuál es la intención y qué es esos puntos claves que todo el mundo debe saber? La intención es educar. La intención es educar. Llevar mi conocimiento, ¿verdad?, a otros que quizás tienen el hambre y el deseo que en su momento yo también tuve, con la gran diferencia de que yo quizás tuve que sacar mucho de abajo y fajarme a leer muchos documentos y muchas informaciones para llevar a la práctica de hoy día. Pero sobre todo es con una intención de educar, con una intención de hacer que la mayoría de las personas que trabajan protocolos se motiven cada día, que quieran demostrar sus capacidades. Y qué mejor que cuando uno hace un escrito que lo puede compartir sin ningún tipo de prejuicio, que uno lo hace con amor, que uno lo hace con toda esa dedicación, porque hay muchas interrogantes, ¿verdad?, en estos ambientes de personas que se les presentan situaciones en materia de protocolo y no saben cómo resolverla. Por ejemplo, déjame ayudarte en uno de tus escritos que a mí me gustan y yo he aprendido. ¿Por qué es que hay gente que no entiende que el protocolo de pareja lleva una similitud? Y tú vas a una actividad y tú ves el hombre adelante y la mujer atrás. Sin embargo, en el protocolo de Estado no se nota. No. ¿Eso es falta de conocimiento, de educación, o qué es lo que pasa ahí? Ahí eso depende de las personas. Por ejemplo, yo si trabajo con una autoridad y veo que la esposa o el esposo que queda detrás, le digo, un momentito. Es así. Espere, pero de manera discreta, que pasa desapercibido. En la vida normal, común y corriente, ¿cuál es el protocolo de
del que no está viendo en la casa. Tiene que, por ejemplo, yo tengo que salir a muchas actividades con mi esposo, pero hay muchas actividades en las que yo sigo casada, pero tengo que salir sola. Lo que pasa es que cuando tú entras en un ambiente de confianza, en actividades sociales, no está la rigurosidad. Se permite, en el social se permite. Sí, porque es que tú vas a compartir y tú vas a disfrutar con gente que son muy cercanas, ¿verdad? Pero en el protocolo de Estado hay formalidades que tú guardas y que tú también, viendo el comportamiento de otras parejas, tú lo vas a hacer automático y te va a dejar llevar. Tú escribiste un artículo creo que era en la parte funeral, que a mí me impactó muchísimo. Sí. Yo me quedé pensando en cuántas veces hemos violado las normas en los funerales. Por ejemplo, a mí, los funerales de aquí no me gustan, porque yo vengo de un funeral, de un pueblo donde un funeral era muy solemne, se oían unos gritos, aunque quizá tú ni conocías a la persona, tú terminabas gritando por esa emotividad, por ese dolor que marcaba, y aquí parece un acto social. Y en uno de tus artículos tú hablabas de eso. Yo ni siquiera me imaginé que en el medio del dolor de una persona, tú tenías solamente para mí solemnidad, pero tú pusiste reglas y normas. Sí, porque no es lo mismo un funeral donde hay autoridades y donde se ha perdido a una autoridad o una persona de trayectoria que ha dejado un legado. No es lo mismo a un funeral familiar que no guarda. ¿Por qué? Porque donde tú tienes autoridades, tú tienes que guardar ciertas solemnidades y hay que preservarlo por un asunto que no solo es el protocolo, sino también de seguridad misma. Y todo debe de llevar un orden. Por ejemplo, donde tú tienes autoridades debe de haber un orden, porque tú puedes perderle control la situación. Si el comportamiento de la sociedad es distinto y tú desde un principio no pusiste orden, ¿cómo lo controlas en medio? Es un lío. ¿Entiendes? Entonces tiene que haber orden. Por eso yo dije en un principio que el protocolo es orden. Todo debe de llevar un orden. Sí, pero déjame decirte una cosa, Ever, porque tú viniste a esta entrevista como muy serio. Aquí lo político, sí, te veo como muy formalito, no. y hasta bonitoso. Yo te dije a ti un podcast, mira, yo me quito los zapatos. Yo no tengo protocolo en este podcast porque es a metro y medio. Yo quiero que mi invitado sienta la cercanía y te siento así como en protocolo. No. Vamos al grano. Aquí los políticos no tienen protocolo. Aquí hay autoridades que ni siquiera saben cuál es el protocolo que le corresponde. Sí, pero lo vuelvo y te reitero lo que te dije anteriormente. El protocolo está para orientar a esas autoridades. Eso es lo bonito del protocolo. ¿Y si no te hacen caso? Hacen caso porque hay otras autoridades. Siempre harán caso. Yo he visto gente que no. Pero es que... Por ejemplo, yo pienso, mira, y esta es una idea que quiero que se quede en ti y quizás deberías comenzarla por nuestro pueblo. Los nuevos profesionales que salen de nuestras universidades y de nuestros centros técnicos no tienen la más mínima idea de la etiqueta y el protocolo combinado del profesional. Eso lo hemos quizás aprendido, lo hemos tenido que hacer por fuera. Y aquí debería haber como una formación, aunque fuese al final, que te dijera cuando la tarjeta, ¿qué debe decir la tarjeta? Porque yo he visto tarjetas que parecen como un periódico, en qué momento se entrega, cómo son los saludos, cuál es la posición, cómo llegar a una actividad. Aquí tú vas a una actividad, gente de rango a nivel de legisladores, regidores, alcaldes, que lo he visto, desorientados, que no saben ni siquiera cómo moverse. Entonces, ¿en algún momento tú tendrías esa disposición? Tú acabas de dar en el punto de mi interés. Y te lo voy a decir aquí ahora. El protocolo va a crecer mucho. Sí. Mucho va a crecer. Porque el protocolo, cuando surgió como una necesidad social. Así lo cuenta la historia. Y hoy mismo también existe esa necesidad. Por eso es mi empeño de querer formar a diferentes generaciones en el ámbito público y en el privado, para que cuando le corresponda ejercer estas funciones puedan hacer un trabajo bonito para quienes les están acompañando.
El protocolo hoy mismo se ha convertido en una necesidad. Fíjate que la mayoría de las instituciones ya tienen departamentos de 8, 10 y hasta 15 empleados en el área de protocolo. De acuerdo al ministerio. Y porque las actividades crecen cada día. Entonces, ese grupo que está en las instituciones es el que nosotros debemos de empeñarnos en formarlos y capacitarlos. Y cuando hagamos extensivo la formación y la capacitación, cuando eso llegue a las instituciones, los incumbentes de esas instituciones se van a sentir orgullosos y fascinados en tener un protocolo que conoce de normas. Pero entonces deberíamos comenzar por ellos. ¿Deberíamos comenzar por esos incumbentes y funcionarios? No, debemos de comenzar por los equipos. Por los equipos, porque ellos son los que van a ejercer. Sí, pero mi amor, si tú no conoces, tú no vas a respetar a ese empleado. Oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me ha pasado, gracias a Dios, con todo el que yo he trabajado, ha respetado mi autoridad a nivel de comunicación. Claro. Bajo el marco de respeto. Y aún teniendo un equipo de protocolo, yo llego con el suficiente tiempo de saber por dónde va a caminar mi gente. Claro. A qué momento le toca hablar. Cuándo yo lo voy a llevar a hablar con los periodistas. Pero yo siento muchas veces, no es el caso ahora, pero me ha pasado, porque como tú, he pasado por muchísimas instituciones y mi trabajo no tiene que ver con un partido político, de gente que no conoce. Y al no conocer, a veces no le tiene respeto a lo que se le está diciendo. Mira qué pasa. La importancia de formar los equipos en las distintas instituciones es que cuando tú has podido estructurar y hacer un equipo funcional, ese equipo se va a proyectar hacia afuera y los incumbentes lo van a ver y lo van a apreciar. O sea, entonces, le va a poder decir, no señor, no es por ahí. Mira qué yo hago para que tú tengas la idea. En la institución donde yo trabajo, Tribunal Constitucional, que es donde yo trabajo, mi equipo lo voy formando constantemente. Sí, pero espérate, que el Tribunal Constitucional no se compara con una dirección general. No, pero para caer al tema, porque yo pertenezco a una dirección. Entonces, mira, empiezo a formar y mis conocimientos, no solamente yo lo hago extensivo al equipo de protocolo, yo no lo limito. Todos los que son parte de esa dirección, yo también les voy dando orientaciones. Inclusive tenemos la particularidad de que en estos días vamos a hacer capacitaciones en materia de protocolo para hablar el mismo idioma. No obstante a eso, vamos a involucrar otras áreas también, ¿tú ves? Para que cuando hagamos eventos multitudinarios que sean grandes, pues sacar el personal de nuestra propia institución. Por eso yo abogo siempre a que formemos primero dentro, porque vamos a encontrar el apoyo de quienes dirigen esas instituciones. Seguro que es así y da resultados. Fuera del aire te voy a mencionar unos nombres para que le ofrezca una capacitación. No. Para no comprometerte. ¿Tú ves? Para que tú veas que yo te quiero. Sí. No, pero políticos, funcionarios, artistas, gente pública que de verdad a veces no mantiene un protocolo. Por ejemplo, la sociedad le gusta y le celebra el estilo del presidente Hipólito Mejía. Sin embargo, muchas veces el presidente Hipólito rompió el protocolo de todo, siendo presidente y no presidente. Y ya la gente entendió que esa es su forma. ¿A ti no te ha tocado trabajar con gente así? No directamente. No, yo no digo el presidente. El presidente Mejía. Yo digo gente que no respeta nada. No me ha tocado así, de yo tener, no. Diantre, pues te ves la que tuviste con tu religión para esta entrevista. No, con honestidad te puedo decir, con honestidad. Yo te voy a decir, yo tengo la particularidad de que gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, a mí todo el que me conoce sabe cuál es mi manejo, mi trayectoria. Yo con las personas que hablo siempre voy con mucha altura, con mucho respeto. Yo sonrío, yo voy con agrado. Tú practicas el protocolo tanto que yo nunca te he visto bebiéndote un trago. No, muy raro. No, pero ni en Cotuí, mi amor. No. Yo no te he visto fuera del protocolo. Es como que eso tú lo traías en las venas y lo descubriste después de grande. Yo soy de perfil muy bajo, tú lo sabes. Sí. Inclusive cuando vamos a Cotuí, a veces hemos estado los dos en el pueblo y tú no me ves a mí, ni yo te veo, pero verdaderamente no, porque yo sí salgo y bebo y comparto, y voy a un colmado y llamo gente. Pero tú llevas tu protocolo como en las venas. No, ¿cómo decirte? Mi hobby en Cotuí es el softball.
En el softball yo comparto con los muchachos. Tengo un Sí. tiempo que me he ¿Tú has retirado dicho del alguna play. mala palabra alguna vez? Oye, como que yo no te he visto desajustado Sí, nunca. sí, claro que sí, sí. ¿A dónde tú te desajustas y te sacan En el play. en el play? Sí, en el play. Si Sí, fallo un turno de sí, importancia, ahí me sí. Sí, desajusto. porque tú sabes que en el play uno dice de todo. Sí, claro, la Por eso no me algarabía. gusta a mí el tenis. El tenis, ¿tú has visto la gente que juega tenis? Sí, sí. Esa gente ni se inmuta. Uno que nada más que se saca el pantaloncillo a veces. Sí. ¿Cómo es que se llama ese? Harvey, que es el Nadal, ¿verdad? Que se le quede el pantaloncillo. Rafael Nadal. Sí, entonces Rafael. esa gente hacen un punto y ellos ni lo sienten. Ni lo celebran, Es de ni lo celebran. No, mi hermano. Yo soy Sí, una pero- aguilucha de las que le No, dice de toda la no, gente. tú sabes que somos aguiluchos enfermos. Sí, ahí sí, en esa enfermedad es la única forma que yo te he visto como fuera de tu sitio. Sí, 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 por la euforia del play. Y bueno, Los de estar- protocolo son así, como tan derechitos. algunos, Por eso es algunos. que yo no soy de protocolo. Algunos. Ya yo lo acabo de descubrir. Sin embargo, tú vienes de una familia que ha dejado un legado en el pueblo. Así es. Con mucha vocación de servicio, con generaciones que te van a agradecer de por vida a ti y a tus hermanos lo que hicieron tus padres. Pero tú eres esposo, eres padre, sé que tienes una familia que para ti es fundamental en tu historia. Y yo quiero saber, quiero que tú me digas qué significa Giraldi y tus hijos Rafael, Emilio y Valentina para ti en todo este proyecto, porque este trabajo no tiene horario y yo sé que quizás ellos son los que más han sufrido tu ausencia y lo que más también han podido estar en tus momentos de gloria. Así es. Mi razón de vivir, yo vivo para ellos. De verdad, yo vivo para ellos. Dios me dio una gran esposa, una mujer comprensiva, de buena familia. Tengo unos suegros que los quiero muchísimo, que en ausencia de mi papá y de mi mamá, ellos fungen como mis padres también. De Rafael Emilio, que es el más imperactivo de allá. Es un hijo muy bueno. Rafael es muy bueno, tiene deseo de superarse mucho. Ese era el pelotero que me iba a heredar a mí, pero tuvo una lesión en el hombro y en el brazo y tuvo que dejar la pelota. Yo tenía mucha ilusión con él. Y así Rafael me dijo, papi, ponme a hacer un curso de barbería que yo quiero aprender eso antes de ir a la universidad. Digo, pues no hay problema. Y fue al Infotel, lo hizo. Y estuvo en Cotuí por 5 meses con Víctor Papera. Ah, no, pero fue a la universidad. A la Universidad, a la universidad del Corte. Sí. Ya lo sabe. Entonces ahora volvió y ya tiene trabajo y está muy entusiasmado. Está formándose y capacitándose. Y para iniciar la universidad, Valentina, que es el Google de la casa y la Biblia, como yo le digo, porque esa lo escudriña todo y lo sabe todo. Valentina es mi mamá. Ajá. Valentina representa a tu mamá en la familia. Así es. ¿Temperamento? Y a mami. ¿Formación A con mami. ella? Valentina tiene el nombre en honor a mi mamá. Lo que pasa es que nosotros le decíamos mamín. Mamín. Si nosotros ahora, que tú me recuerdas a mamín con el nombre de Valentina, en los cotuizanos siempre le vamos a decir mamín. ¿Por qué ella te recuerda tanto a tu mamá? Hay una foto de mami joven que yo hice un collage y son idénticas. Pero la manera de Valentina ser es de mami, muy, muy imperativa, muy inquieta, muy juiciosa, vive escudriñando, muy inteligente. ¿Ella es el cascabel de la casa? Sí, sí. ¿Como sí, lo sí, era tu mamá? Sí, sí, Valentina mantiene una alegría increíble, muy aplicada, muy diligente. Yo he tenido muchas ocasiones que tengo que consultar a mi hija Valentina. Ella ahora está haciendo clínica para terminar ya el bachillerato y quiere estudiar medicina, pero Valentina es, cada vez que yo la veo recuerdo a mami. ¿Qué te faltó con mamín? No verle el día que falleció. No verla. ¿Dónde tú estabas? El día antes del fallecimiento de mi mamá, yo estaba jugando un torneo de softball. Iba a jugar un torneo de softball. Y en la mañana mi papá me llamó y me dijo que mami se sentía muy mal. Que pasara por allá, que la fuera a ayudar
con unos quehaceres que habían en la casa, en un momento en donde mami ya había dejado educación y había sometido la pensión. Entonces mami, que tenía un sazón exquisito, todo el mundo le gustaba el sazón de mi mamá. Mami había empezado un negocio de comida y le estaba haciendo una comida a unos estudiantes en Uteco. Y entonces, cuando yo fui en la mañana, yo fui con un amigo mío llamado Ulises Díaz. Él era el que tenía el vehículo, yo no tenía vehículo en ese momento. Y Ulises fue, cuando entramos a la casa, que yo fui y me reporté donde mami. Le dije, mami, papi me llamó y me dice que tú me necesitas aquí en la casa. Me dice, no, mi hijo. Vete tranquilo, que yo tengo un equipo aquí que me está ayudando. Él tenía mami como 5 o 6 personas que le estaba ayudando. Entre ellos estaba Sensa Matías. Y entonces yo le dije, no, pero si tú me necesitas, yo me quedo y no voy al play. Era un torneo, una final que íbamos a jugar. Dice, no, vete. Mi mamá, la habían chocado, un motorista la había chocado aquí en esta parte de la mano de aquí, siendo diabética, y mami tuvo un descuido con eso, y eso le produjo una infección que el brazo se le hinchó y se le puso moradito entero. Y entonces... nada, yo fui a ayudar y ella me dijo, no, vete, si yo te llamo, si yo te necesito, te llamo. Pues nosotros fuimos, jugamos ese torneo de softball como a la 1, era? en el 5 de octubre. Pero estaba a menos de 1 kilómetro de tu casa. Sí, cerca. Entonces yo le dije, mira mami, los 2 números míos de teléfono aquí, para que me llames, cualquier cosa. Todo sucedió bien. Y entonces, cuando terminó el torneo que ganamos, yo en vez de irme a celebrar, yo le dije a ese amigo, vamos a pasar por mi casa, por si mami me necesita, y comemos allá. Y cuando fui, efectivamente ya mami tenía todo preparado con el equipo y me pidió de favor que esa comida la lleváramos a Uteco, a una de las aulas de Uteco donde los estudiantes iban a almorzar. Yo hablé con el amigo mío, montamos la comida, nos fuimos con un equipo de trabajo de ella y dejamos todo ensamblado allá. Y entonces, cuando me iba, saqué, me recuerdo como ahora, 100 pesos, un taxi en Cotuí que era 75 o 50 pesos en ese momento, se lo pasé a Sensa. Le dije, mire, para que lleguen otra vez a la casa, que yo voy aquí a Pueblo Nuevo, donde está el grupo, y si me necesitan, yo vuelvo. Y entonces ahí tomé el celular y llamé a mi casa, y quien me contesta el teléfono es Liné, mi hermana. Y le digo, Liné, y mami, me dice, ella está por aquí. Digo, pónmela. Yo no sabía que mami estaba a punto de irse. Yo no lo sabía. Estaba muy enferma y cuando tomó el teléfono, le digo, mami, todo está organizado aquí en Uteco. Sensa Matías quedó a cargo. Le dejé 100 pesos para que llegue allá y se unan con ustedes. ¿Qué más tú necesitas? Me dijo, más nada, mi hijo. Muchas gracias. Vete en paz con tu amigo y que Dios te bendiga. Y cuando me dijo, y que Dios te bendiga, se me salieron las lágrimas. Y fue la despedida de mi mamá. Al otro día mami murió. ¿Tú sentiste que ella se despidió en ese momento? Sentí que lo que me dijo fue muy profundo. Fue muy profundo y dejó una bendición en mí que hoy yo la he asimilado y la he creído. Y la he creído porque después que mi mamá murió fue que yo empecé a tener posiciones a nivel de Estado. ¿Tú sentiste que tu mamá se convirtió en ese ángel que uno siempre... Correcto. Mi mamá se despidió. Y 2 meses o 3 antes, yo fui allá a la casa, antes de mi mamá morir, y entré a la cocina y ella estaba en sus afanes. Y cuando la saludo, bendición mami, ¿cómo tú estás? Digo, ¿qué tú haces, mami? Dice, no, estoy aquí preparando algo de comida, que yo qué, estaba en el mercado. Digo, ¿qué? Mira, te traje esto. Yo saqué 500 pesos. Y dice, ay, mi hijo, lo de yo pagar ahora mismo. Tú sí eres un hijo bueno. Tú eres el hijo que más te parece a tu mamá, me dijo. Tú eres el hijo que más te parece a mí. Sin embargo, tú no pudiste sentir esa despedida. No, en ese momento no. Y me dijo, tú vas a llegar muy lejos.
me dijo, tú vas a llegar muy lejos y te vas a recordar de tu mamá. ¿Se cumple la promesa de que los hijos que ayudan a sus padres, Dios lo bendice? Es correcto, conmigo se cumplió y se ha cumplido siempre. Yo viví una emoción contigo muy fuerte porque, por cosa del destino, cuando mi mamá también estaba enferma, el trabajo nos unió. Y recuerdo que te tuve que saludar muy rápido y despedirme porque tenía que irme a Cotuí por la situación que estábamos pasando. Tú no pudiste sentir que esa era la despedida, pero si hoy fuera Mamín que estuviera sentada aquí, ¿qué te faltó decirle? Muchas veces decirle te amo. Te amo. A veces nosotros los hijos no es que no sentimos el amor por nuestros padres, pero nos falta ser expresivos. ¿O no nos enseñan a ser expresivos? Sí, pero no, ellos saben que lo amamos, ellos lo saben. Mami sabía lo que yo la quería, como lo sabía papi también, que Sí. murió el año pasado. Sin embargo, Dios te dejó a tu papá mucho más tiempo. Sí, y tuvimos que pasar un gran proceso ayudando a mi papá. Y yo me recuerdo que yo le decía a papi, ya él me miraba, papi no podía hablar porque él perdió el habla, pero sí escuchaba. Y yo lo miraba de frente y le decía, mírame papi, mírame. No te sientas en tu propia casa como una carga delante de tus hijos. No te sientas así. Tú nos formaste, nos diste mucho amor, dejaste mucho, hiciste mucho por nosotros. Y hoy mis hermanos y yo te estamos devolviendo con el mismo amor que tú nos diste a nosotros. Mira la presencia de Vilma, la de Felo, la de Denny, la de Vanessa, la de Liné. Todos nosotros te amamos y tú nunca serás en tu propia casa una carga. Y nos distribuimos ese tiempo que mi papá estuvo así, entre mis hermanos y yo, para darle ese amor que él a nosotros nos transmitió por tantos años. Tú pudiste practicar con tu papá Lo que no pude. lo que no pudiste practicar con tu mamá. Correcto. Pudiste correcto. darle el amor que él necesitaba Sí. en ese momento tan difícil. Sí, sí, y se da la situación de que nosotros los hijos siempre, aunque lo demos todo y lo demos con amor, nunca nos vamos a sentir satisfechos, porque vamos a entender que siempre faltó algo más. Hay momentos que no se cumplieron. Sí. Hay sueños que no se realizaron. Y lo entendemos después que ellos se van. ¿Qué te faltó con ellos dos? Porque hoy tú tienes la madurez, hoy tú puedes pasar balance, pero siempre hay cosas que se quedan entre las manos, o se quedan en el corazón, o se quedan en un pensamiento, porque no tuvimos el tiempo, quizás a veces ni la posibilidad de realizar ese sueño de esa gente que dio la vida por nosotros. Es como te digo, uno nunca se va a sentir satisfecho. Nos sentimos agradecidos por Dios, por lo que pudimos hacer, pero siempre como que uno quiere dar más. Que el anhelo mío hubiese sido que no me hubiesen agarrado de sorpresa cuando papi murió. ¿Quién te lo dijo y cómo fue? El doctor Hewil Acosta. Cuando ¿Él era su médico? Hewil y yo somos como hermanos. Sí. Y él era ahijado de mi papá. ¿Y estaba al frente de su situación de salud? Yo lo llamaba cuando papi lo necesitábamos, y Hewil se iba de una vez. Seguimos teniendo cosas en común. Sí. Porque Hewil y la doctora eran los vecinos de mi mamá. Sí. Pues y a ti te llamó Hewil y a mí me llamó ella. Sí. Entonces, eso a mí me faltó. Teníamos cámara en la habitación de mi papá, teníamos una cámara para monitorearlo también. ¿Dónde tú estabas cuando Hewil te llamó? Acabando de llegar al Tribunal Constitucional. No, Hewil no me llamó. Yo estaba acabando de llegar al Tribunal Constitucional y cuando ocupo la silla ya para empezar mis labores en el departamento, me llama Vilma, mi hermana, para decirme que papi había tenido una recaída, que estaba mal, que me ponga en contacto con Hewil y que mire a ver si lo tenemos que sacar para llevarlo a la clínica. Y entonces yo en ese momento llamé a Hewil, me contestó rápido, le dije vete que papi está mal y dame respuesta. Y me deja saber si yo tengo que ir y si hay que llevarse a papi para la clínica. Y entonces cuando Hewil fue, llegó como en 5 o 6 minutos a la casa. Él fue,
y me llamó para atrás. Y yo estaba esperando una buena noticia. ¿Y qué te dijo? Ahí me dijo, ¿cómo él y yo nos decimos Puchulo? Me dijo, Puchulo, usted lo hizo todo por su papá. Chavo acaba de fallecer. Ahí mismo. Y entonces mi hermana Liné me mandó el video como papi murió. ¿Qué tú hiciste en ese momento? Lloré mucho. En el tribunal. ¿Cómo pudiste llegar a Cotuí? Me acompañó uno de los muchachos hasta el parqueo que trabajan conmigo. Y me fui todo el malecón para hacerlo rápido porque la 27 estaba muy congestionada. Y de ahí llamé a mi esposa y llamé a Halsen, a Camiel, que son mis amigos de infancia, los más cercanos. Camiel es mi sobrino, tú sabes, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me dice tía? Y él es mi hermano pequeño, Camiel. Entonces, lo fui llamando uno por uno. Y di la noticia así, hasta llegarle. Cuando llegué a la casa, ya mi esposa me estaba esperando con Rafael y Valentina. De ahí salimos, automáticamente salimos para... ¿Ha sido el trayecto más largo para llegar a Cotuí? Sí. Ir manejando con esa noticia. Ir recibiendo muchas llamadas en el camino. ¿Cómo pudiste controlar eso? Porque uno no tiene esa fuerza ni esa valentía, aunque uno sepa que sus padres están enfermos. La responsabilidad de llegar, porque llevo a mi esposo y llevo a mis hijos. El nivel de responsabilidad hizo eso. Pero sí ver cuando llegué allá a la casa, la primera pareja que vi así rápido fue a mi madrina Dominga Mejía y Pedro Lanfranco, que estaban allá. ¿Te dio tranquilidad? Me sentí bien porque vi la gente de papi, ahí toda la gente de papi. ¿Todo estaba resuelto o tú tuviste que tomar el mando? Sí, Vilma y yo siempre salimos delante tomando medidas y nos vamos comunicando. Siempre hemos asumido esa parte. ¿Ustedes asumen esa parte delante de todos los hermanos? Sí, allá no hay problema con eso. Después que todo pasa, lo que somos hijos mayores o lo que tenemos que salir adelante, somos los que más sufrimos emocionalmente. Sí. ¿Tú caíste después de? Yo me hice el fuerte. Eso es lo que más Yo me hice el fuerte. Me hice el fuerte y me recuerdo como ahora que tuve que, cuando fuimos a enterrar a papi, pude darle un beso. Pude darle un beso y agradecerle, aunque yo sé que él no me escuchaba, agradecerle por todo lo que él hizo por mí, por mis hermanos y por toda la familia. Agradecerle de verdad que... Y entonces sí pude sentir el fallecimiento de papi como a los 2 días. Y ahí ya la impotencia, lloré mucho. Los hijos... Todavía lo lloro. El otro día iba por el túnel de la 27 de noche y me recordé de mi papá. Y tuve que irme en llanto porque todo lo que mi papá me decía se cumplía. Pero siempre con sus oraciones. Mi papá fue un hombre de Dios. Mi mamá fue una mujer de Dios. Y tú eres un hombre de Dios hoy Sí. con tu familia. Sí. Sin embargo, tu mamá y tu papá todo el tiempo fueron de la Iglesia Católica. Así es. Pero tú y tu familia no son de la Iglesia Católica. Visitamos una iglesia adventista. Adventista. Sí, la visitamos, la iglesia adventista. Pero el mayor agradecimiento que ellos, y no dejo de ir a la iglesia católica si tengo que ir, no tengo problema No tienes con problema. eso. No, claro que no. ¿Por qué? Ni hago crítica de nada de eso. Por respeto a papi y a mami. Además, Dios está en todas partes. Y todos buscamos a un mismo Dios Dios. está en todas las religiones. Esa comunicación que debe de tener el ser humano no es solamente porque pertenezcas a una religión específica. Dios es omnipresente y en todas partes está. Es omnisapiente porque todo lo sabe. Sí, la vida... Hoy viene un niño de cualquier ciudad o cualquier barrio y te dice que quiere estudiar protocolo, ver y poder realizar ese trabajo que tú haces. ¿Qué tú le dirías? Lo ayudo.
más que decirle lo ayudo. Inculcarle el protocolo. El protocolo va a crecer mucho aquí. Cuando el protocolo se traiga como una carrera universitaria, todas las empresas, todas las instituciones del Estado se van a sentir orgullosos de los profesionales del protocolo que van a salir de ahí. Bueno, nosotros tenemos una dominicana en el protocolo de Harvard y eso ya dice mucho de nosotros. Correcto. Vamos a crecer. Yo albergo esa esperanza. No sé si estaré aquí para ese tiempo, pero yo sé que con la bendición de Dios eso va a llegar. Eso va a llegar y nos vamos a convertir en referentes. ¿Sabe por qué? Porque el protocolo que nosotros hacemos aquí es un protocolo que lo aprendemos con ese día a día de aplicar normas y de aplicar tantas cosas que nosotros, me recuerdo cuando fui a Barcelona, que una de las maestras me decía a mí, ¿y a qué tú viniste aquí a hacer protocolo, a hacer esta capacitación? Porque tú sabes todo. Yo sí, pero necesitaba el papelito. Necesitaba esta certificación porque nosotros tenemos buenos protocolos aquí, de verdad te lo digo. Yo espero que sí. Yo sabía que esta conversación iba a ser emocionante. Yo tenía mucho miedo de reaccionar porque entre nosotros hay emociones muy sí, parecidas y muy en conjunto y una amistad de mucho tiempo. Hoy, con la certeza de que los verdaderos líderes no siempre tienen que levantar la voz, pero sí elevan buenas conversaciones, claro, como esta que hemos tenido. De verdad que me encanta más conocer al ser humano que me representa, que nos representa en una provincia que no solamente es rica en oro, sino más que todo es rica en seres humanos. Así es. Que han tenido que venir de la nada y ganarse en base a su integridad, a su formación y claro, a su seriedad, un puesto en esta sociedad que, aunque muchos no lo crean, difícil para los pueblerinos. Quiero agradecerte esta conversación, quiero agradecerte lo que podemos aprender de protocolo, pero más que todo quiero agradecerte el que me siga permitiendo conocer a ese ser humano noble que todavía mantiene ese sentimiento que a veces a muchos hombres se le hace difícil mostrar. Así es. No, yo te agradezco infinitamente. Por lo general nosotros, los que trabajamos protocolo, no nos gusta dar declaraciones porque como trabajamos con tantas autoridades y vemos tantas cosas, pero más que todo eso, dar a conocer un interés y una voluntad en que todos los que trabajamos esta bonita profesión del protocolo podamos ir siempre de la mano e ir de manera conjunta, no por el bienestar personal, sino por el bienestar de nuestro país, por el bienestar de las instituciones y empresas. A medida que todos trabajamos juntos, nos vamos formando, vamos educando, nuestro país cambia. Así es. Y cambia nuestra cultura. Y cambia el parecer de otros. Y la República Dominicana tiene muchos talentos, tiene muchas personas buenas, tiene muchas personas con buenas, sanas intenciones de querer aportar. Y desde aquí, utilizando esta plataforma a Metro y Medio, yo le puedo decir a esos amigos y amigas y a tantas personas que van a ver y lo están viendo este podcast, que si tú tienes tu meta, no te limites. No te limites. Yo tenía miedo a escribir. Y descubrí que si no lo hacía, no estaba colaborando con el buen desempeño de mis funciones, pero tampoco estaba colaborando con el país. Y por eso yo escribo. Escribo para educar, escribo para aportar y escribo para que aquellos que necesitan una voz que los represente, pues se puedan sentir identificados con mis planteamientos, que no son ningunos ofensivos, sino más bien son educativos. Así sea siempre. Me encantan tus escritos, creo que deben traspasar la plataforma donde están y yo me voy a encargar yo de eso, te lo prometo. Gracias por este tiempo. Gracias. A ustedes, como siempre, gracias por su atención desde la plataforma de El Nuevo Diario Podcast y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Bye. Gracias.